Y bueno, el tema de hoy es como un complemento más o menos de la vez pasada que estuve, porque no me alcanza a veces el tiempo de estar siempre con ustedes y a veces quiero compartir algunos conceptos y pues no me alcanza. Entonces ya he estado con ustedes a principios de año, ¿se acuerdan? Me gustaría complementar, especialmente por el momento en que estamos viviendo. Estamos a 500 años de que se cumpla lo de la Reforma protestante. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es una iglesia protestante, es una iglesia cristiana, es un movimiento un poco diferente. No surgimos del protestantismo, pero sí surgimos de un movimiento de corrientes evangélicas que surgieron hace 500 años y cosas fuertes están sucediendo detrás del escenario. Es importante que los adventistas entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir. Y a veces somos espectadores y hemos sido espectadores a lo largo de muchos años y de un giro de pronto nos vamos a convertir en los protagonistas del tiempo del fin. Y es bien importante saber que si eres protagonista vas a jugar un papel importantísimo en los acontecimientos finales. Y quiero dejarles más o menos un esbozo de algunos conceptos que tienen que ver con nuestro protagonismo, en dónde entramos. Vamos a orar. Padre amoroso, te pedimos una bendición. Permite que el mensaje de esta mañana, con tu Espíritu Santo, tu ayuda, Señor, podamos reaccionar, podamos entender que estamos en un momento clave, cumbre en la historia de nuestra salvación. Y no podemos distraernos, no podemos desenfocarnos justo ahora que estamos tan cerca del día de nuestra redención. Ayúdanos a entender ese momento y a tomar responsabilidad al respecto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buen elemento que pusieron ahí enfrente, pero a mí de todas maneras la vista no me da. Siempre batallo un poquito. En resumen, Lucas 21, si tienen sus Biblias abiertas del versículo 11 al 25, dice la Escritura que hacia el final de los acontecimientos habrá terremotos, hambres, pestilencias, ¿en cuántos lugares? En varios lugares, no nada más en un solo lugar. Dice que habrá terror y grandes señales, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, las grandes señales celestes producirán en la tierra, ¿qué cosa? Angustia. ¿En dónde? Entre todas las naciones. ¿Por qué causa? Dice, por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. ¿Qué otro término en la Biblia se utiliza para la palabra confusión? ¿Ustedes lo recuerdan? Es una pregunta de esas de ejercicios bíblicos. ¿Perdón? El término Babilonia significa confusión. Y es interesante que el concepto babilónico entra en el contexto apocalíptico de los eventos finales. Y es interesante cómo Jesús utiliza ese término, no Babilonia, pero se utiliza el término confusión. Porque la gran Babilonia está resurgiendo y está trayendo una gran confusión. Y la Babilonia es una lucha, una confrontación de poderes humanos y demoníacos que están tratando de tener el control sobre este planeta a cualquier costo. Parte de ese control tiene que ver con jugar a Dios, con tener la capacidad de tener control sobre las cosas en las que tú quizás crees que no tenemos control, pero los seres humanos que quieren gobernar han demostrado ya que jugar a Dios les puede dar cierto poder porque tienen control sobre aquellas cosas que antes el ser humano no tenía, como el clima, como la naturaleza. Tener control sobre el clima y la naturaleza es peligroso, hermanos. Es muy peligroso, pero prepara el escenario para la gran confusión del tiempo del fin. Fíjense
cómo retomo los pasados 30 años que han marcado un giro. Fíjense los años, junio 24 de 1991, un mundo herido obliga a los grupos de beneficencia y filantropía a llegar al límite. ¿A llegar a dónde? Hermano, si tú ya has escuchado esto, te lo voy a volver a decir, ¿ok? Hemos predicado mucho y hemos repetido esta información muchas veces, pero no reaccionamos. Los expertos en la tarea de ayudar a los damnificados coinciden en creer que los últimos 3 meses han sido sin precedentes respecto al número y la severidad de los desastres ocurridos, ¿cómo? Sucesivamente. Ok, ¿estamos hablando de cuándo? 1991, hermano. En 1993 fue considerado el año de las inundaciones a nivel nacional. Dice que hubo un récord de 1,297 tornados solamente en ese año. Y yo les he hablado en los temas anteriores de un movimiento que el pastor Bradford en sus conferencias, en su seminario apocalíptico del Instituto Iris Griding, escrito está, en su programa radial y en su libro Babilonia is Rising, él coloca a los Illuminatis como una de las 3 superpotencias mundiales que están en la vanguardia tratando de conspirar contra el control mundial. Y es interesante que él hace esa observación. Habla de los masones, habla de los Illuminatis y habla del Concilio de Relaciones Exteriores que tratan de conspirar contra Roma y contra Estados Unidos, que son los que en este momento tienen el control completo. Entonces, la lucha de poderes es tremendo. El problema es de que esta orden de Illuminatis han logrado una mezcla tremenda. Ya se lograron infiltrar en la masonería, se lograron infiltrar en el Concilio de Relaciones Exteriores, están en el Vaticano, están por todos lados en Estados Unidos y están tomando mucho poder. Y están dentro de nuestra iglesia. A mí me ha tocado confrontar hermanos con vestimenta de santidad, pero que huelen a lobo. Inmediatamente escucho su manera de pensar, su filosofía, sus argumentitos, y están adiestrados para no parecer gente peligrosa, están adiestrados para parecer gente importante y útil en la iglesia adventista. Vienen disfrazados con Biblia en mano y con mucha doctrina y con mucha sabiduría, pero vienen entrenados para dividir la iglesia, para fracturar la iglesia, porque ese es el objetivo, fracturar y dividir y confundir a la iglesia. Vienen con ideas, con doctrinas muy rígidas, pero no necesariamente las adecuadas. Vienen con reformas muy adventistas, pero aplicadas con una mano de hierro, sin bondad, sin compasión, sin misericordia y sin la actitud de Cristo. Entonces empiezan a confundir a la iglesia y la dividen, la rompen. Vengo de la iglesia de Pomona, de trabajar en un proyecto de 6 meses, y en Pomona ha sufrido mucho, hermanos. Ha sufrido una ruptura 3 veces en donde la iglesia se desbarata y queda en nada y vuelven a empezar. Y se vuelve a romper y vuelven a empezar. Y se van varios. Y los que se han ido no necesariamente son los malos y los que se han quedado tampoco. El problema es saber quién es quién. Lo cierto es de que se sufre la iglesia porque se rompe, se desestructura, los quedan los fragmentitos todos regados. Y volver a comenzar es muy difícil, queridos hermanos. Se ve muy poquito, no se ve muy nítida la imagen, pero se han escrito algunos libros referentes a esta arma poderosísima llamada el HARP, que es un arma de energía. Y yo platicaba con algunas personas esta semana sobre el concepto de la energía. En el movimiento cristiano no lo manejamos, en el adventismo se tiene mucho cuidado de hablar de energía, porque sus filosofías vienen con un barniz muy espiritista. Lo cierto es de que el agua, la tierra, el fuego y el viento son energía. Y no lo podemos negar.
Entonces, la filosofía que explique esas energías determina cómo lo quieres entender y cómo lo vas a aplicar en tu vida. Pero no puedes negar la existencia de energías. El cuerpo tiene una energía. Donde tú estás parado hay una energía. La tierra está llena de energías. Ciertos minerales tienen su energía. Entonces, la filosofía que está detrás del concepto va a guiarte y tú vas a determinar qué concepto sigues. Si lo tomas como simple energía o lo empiezas a espiritualizar, le empiezas a dar poderes naturales y vida natural a esas energías. Y ahí es donde empieza el problema. La filosofía le empieza a dar a las energías una entidad como de dioses. Parecía que las energías nos están controlando. Y cuando nosotros logramos gobernar las energías, ya controlamos los dioses que se manifiestan en las fuerzas naturales. Es tanta la confusión. Nuestros estudiantes están empezando a dejar de creer en lo básico de la doctrina, en las enseñanzas básicas y fundamentales, como son la fe, el amor, la obediencia, la justicia de Cristo, esenciales en todo el elemento para nuestra salvación. En estos libros, estos científicos describen que el HAARP, H-A-A-R-P, es un arma de energía con la que las fuerzas conspiradoras están jugando, están tratando de hacer sentirse como Dios. Y los gobiernos no están alertas. Ellos describen que China fue la primera institución, el primer país que señaló a los dueños de este aparato o de esta energía como una amenaza, porque los atacaron. Los atacaron y causaron más de 1 millón de muertes. ¿Cómo los atacaron? Mediante un terremoto. Dicen, bueno, pues los terremotos que no son fuerzas naturales. Bueno, sí, la tierra se mueve y es normal. Pero ¿qué tal si los científicos han aprendido a crear terremotos y a producirlos? ¿Y qué tal si los utilizan como arma de guerra? Entonces ya es más peligroso. El HAARP fue usado primeramente como una energía que iba a favorecer a la ciencia, pero eventualmente salió de las manos del gobierno, es posesión de los Illuminatis, dicen que es federal, pero no es cierto, es posesión de los Illuminatis, y ahora ellos con esta arma están jugando a ser dioses. Tienen un control tremendo, y lo sabe el mundo, y quienes han hablado públicamente sobre estos asuntos han terminado 3 metros bajo tierra, los han matado. Yo les presenté la vez pasada la muerte de un funcionario de gobierno estadounidense en el área de seguridad que fue asesinado cuando atacó directamente a los conspiradores de este país que están manejando el clima. Cuando él dijo, voy a poner las llagas sobre el dedo, los voy a exponer, los voy a confrontar, lo mataron. Todos los que han alzado la voz a nivel de poder y de política en contra de los conspiradores, los matan, los envenenan, hay un accidente o simplemente aparecen muertos. Así de simple, los eliminan. Es fácil para ellos. Entonces, el juego de cartas de la conspiración de Illuminati, que es un bosquejo de los planes para dominar el mundo, un factor tiene que ver mucho con el clima. El clima está jugando un factor importante en el juego de la conspiración. Y como adventistas muchas veces no nos damos cuenta. Uno de los experimentos que a ellos se les fue de las manos fue Katrina, 2005 creo, ¿no? Cuando Katrina fue un experimento del HAARP, donde mandan esas fuerzas de energía a la ionosfera y a la isósfera, que son elementos que protegen y que son parte de nuestro hábitat. Ellos mandan esa energía que rebota hacia el planeta Tierra y pueden hacer los cambios que quieran. Lo interesante es de que estas energías enviadas desde los puntos claves donde están estos centros o campos de energía, el principal está en Alaska, hay uno en Cuba, hay uno en Europa, y están poniendo en diferentes zonas, mandan esa energía y queda como una cicatriz en el planeta, quedan huellas. Por eso es que se pueden señalar, por eso es que se pueden acusar, por eso es que se puede demostrar de dónde viene el origen de un terremoto o de una tormenta o de un ciclón. Katrina fue un experimento que se les fue de las manos, jugaron con el clima
Y lo que no supieron es de que el clima, el planeta Tierra, no tiene vida en sí mismo, pero es una masa de energía creada por Dios, que si tú la provocas, una acción produce una reacción. Y la Tierra reaccionó. Entre esos experimentos climáticos que estaban manejando desde el HARP, el planeta reaccionó produciendo una enorme tormenta de la cual no estaban preparados. Y la mayoría sabemos lo que ocasionó. El experimento de Katrina dejó un desastre nacional, dejó la ciudad totalmente devastada. Fue una de las tormentas más impactantes. Señal de alerta. Y todos los adventistas sacaron sus Biblias y empezaron a leer sobre el tiempo del fin. Pasan los años y la situación no cambia mucho. Lo que me preocupa es el manejo en áreas muy peligrosas con respecto al clima. Por ejemplo, los huracanes que han estado azotando en esta época, año con año, han devastado, pero se ha descubierto que muchos de los huracanes son reacciones a juegos climatológicos que están haciendo desde los centros de comando del HARP. Ahora, en el año 2005, esta revista Times tituló si los huracanes iban a ser cada vez peores, porque cada vez son más devastadores. También se publicó en la revista Life si el clima realmente está siendo cada vez más mortal. Alerta al clima. Este dibujito de tienes seres humanos, vas a tomar diariamente una cápsula de tsunami, 2 tabletas de terremotos de 8 grados, todo esto bajo un estricto régimen de sequía. Eso es lo que realmente está padeciendo el planeta. Pero la mayoría de los padecimientos no son naturales, son provocados. Están siendo manipulados. En el año 2010, si nos vamos acercando, en Indonesia, todos ustedes recuerdan el tsunami más hablado, el más visto, ya las redes más avanzadas, el desastre que hizo el tsunami. Mucha gente se pudo haber salvado porque una ola no viaja a la velocidad de la luz ni a la velocidad del sonido, tiene una velocidad más lenta. Y para su formación requiere también ciertos elementos que el mar produce. Y lo produce usualmente un movimiento sísmico. Todo eso pudo haberle ahorrado muchas vidas a las personas que fueron afectadas por el tsunami. Hoy hay alarmas, hay muchas cosas, porque se aprendió de lo que se perdió en Indonesia. Dicen que se confirmaron 144,000 muertos, que en realidad había más de 2,000 porque pues hay muchos cadáveres desaparecidos, más de 500,000 de heridos, desplazados sin vivienda casi 2 millones y desaparecidos decenas sin contar. Eso sucedió en Indonesia, hermanos. La pregunta, en estos experimentos que sucedieron, ¿cómo es posible que un tipo que diseña un juego de cartas, cómo sabía él de todas estas cosas, que las anticipó en sus jueguitos? Cuando usted analiza las cartitas, y eso se lo pido solamente a gente madura, no a muchachitos, usted va a observar que incluso en muchas de las cartas tienen la fecha. Tienen la fecha del acontecimiento o tienen la hora. Detallitos que a veces uno no observa. Yo no había observado un detalle que un anciano me mencionó de una de las fichas. Entonces, tienen un plan estratégico porque tienen un objetivo que se los voy a mencionar. Pero ¿cómo es posible que alguien que inventa un juego de cartas, un juego normal, así como el Monopoly, ese juego está lleno de planes que apuntan a una inmensidad de desastres que combinados van a influir o infundir en el planeta un pánico mundial, provocando que las masas, que las personas entren en terror. Y esos desastres van a permitir que muchos
de nuestras libertades nos sean quitadas. Pagamos por seguridad, pagamos por sentirnos seguros. Y muchos de nuestros gobiernos democráticamente elegidos sean abolidos. Y la pregunta que yo lanzo es ¿cuáles son esos tipos de desastres naturales planeados por estos conspiradores? ¿Cuáles de esos desastres están realmente sobre nuestra mesa? Veo, por ejemplo, esta fotografía es una fotografía que tiene la torre de Japón, una torre de un reloj principal en la plaza de Japón. Tiene la hora justo cuando sucedió el terremoto de Japón. Cuando yo estaba pastoreando la iglesia estábamos abriendo un grupo hispano en la iglesia americana de morenos de Living Life en Las Vegas, y estábamos analizando un poco sobre este asunto. Fue un hermano que me mencionó este detalle. Y hablábamos acerca de desastres naturales que podrían efectuarse. Yo me acuerdo que en ese diálogo, en esa clase, yo le sugería a los hermanos, bueno, siendo como están las condiciones políticas y económicas, se avecinaba una crisis económica tremenda, no sabíamos de qué índole venía. Entonces, a mí se me ocurrió decirles, lo más conveniente en el mundo político, si quieres tener realmente poder económico, es crea un desastre natural que produzca un terremoto, en un lugar clave, donde pueda traer una enorme ola como la de Indonesia y que traiga algún tipo de alarma en el aspecto nuclear, en el aspecto de las tantas plantas nucleares que existen en el país. Y yo me acuerdo que hice ese comentario. Y pasando un tiempo después, yo venía manejando, un hermano me llamó por teléfono y me dijo, pastor, usted es profeta, usted nos dijo lo que iba a pasar. Yo no tenía ni la menor idea, yo simplemente observé un poquito de las cartas, hicimos algún poco de comentario y analizamos el asunto, pero no lo detallamos mucho. Lo que pasa es que en ese tiempo vino el terremoto de Japón, se produjo un tsunami enorme y se puso en riesgo una planta nuclear. Todo combinado en las famosas fichas de desastres combinados. Un movimiento en el juego de la conspiración muy, muy interesante. Entonces, el terremoto de Japón fue impresionante y está predicho en dos de las tarjetas del juego de los Illuminatis, seguido de un tsunami que devastó gran parte de la zona de la isla, pero es que devastó la isla. Fue, repito, devastante. Suceso que estaba también predicho en el juego, seguido de una amenaza en las plantas nucleares. Suceso que estaba predicho en el juego de cartas, que no es un juego de cartas como las del tarot, es un juego de cartas de jueguitos como el Monopoly, simple, sencillo, parece un juego simple para ver quién tiene el poder mundial. El Monopoly de eso se trata. Juegan todos, compran países, compran terrenos, pones en quiebra a los demás, finalmente gana el único que tiene toda la riqueza del país, por eso se le llama Monopoly. Y en casa lo jugamos muchísimo, nos gusta como juego familiar. El juego de la conspiración de Illuminati es un jueguito parecido, parece tan familiar, pero las fichas están llenas de planes con fechas, con momentos específicamente elaborados y que están sucediendo uno tras otro. Por eso, cuando el gobierno quiso confiscar este juego y por 2 años y medio estuvieron en corte los dueños de esta empresa contra el gobierno y ganaron. Recuperaron sus derechos y siguen vendiendo su jueguito, pero el gobierno dijo, no nos conviene que ustedes estén publicando toda esa información, porque recuerden que detrás del gobierno hay muchas personas que se han logrado infiltrar, pero todas estas cosas han salido al aire. Ahora, pregunto, ¿quién es el que recolecta el dinero en estos desastres naturales? ¿Cuál es la agencia? La Cruz Roja es la agencia que mandan por delante, pero detrás de la Cruz Roja hay un gobierno mundial más grande llamado FEMA. La FEMA es el organismo de ayuda para desastres a nivel mundial. Y hoy por hoy ya se sabe que la FEMA es parte del organigrama de los Illuminatis. Entonces, hay un desastre natural, la FEMA
tiene sus mini organismos como la Cruz Roja. Ellos canalizan toda la ayuda. ¿Ustedes creen que la dan? Sabemos que no. Por eso me gustó esta semana cuando unos amigos me mandaron en el Facebook. Créanme que yo navego muy poco, pero me gustó que la Iglesia Adventista el séptimo día tomara a un cristiano, un cantante que se hizo cristiano, a Ricardo Montaner, promoviendo que si quieres ayudar en estos desastres naturales, lo hagas a través de ADRA. Me pareció buen punto, me pareció muy buen punto. ¿Quieres ayudar? Hazlo a través de las agencias que sabes que no están controladas por otras fuerzas ocultas. ADRA creo que sería nuestro mejor camino. A través de la Iglesia Adventista nosotros podemos dar nuestras donaciones, porque en el sobre viene cómo canalizar nuestras ofrendas en asuntos de desastres. Qué mejor que hacerlo a través de ADRA. Pero miren, salgamos de los años y seguimos avanzando. En el 2010, las cifras que sucedieron en el 2000, 950 desastres provocaron la muerte de casi 300,000 personas, y los huracanes costaron al gobierno federal la cantidad de 4,700 millones de dólares. Estas cifras representan 4 veces más de la medida de los últimos 30 años. Las pérdidas económicas a las aseguradoras superaron los 130,000 millones de dólares. Solo en el año 2010, o sea, el incremento de los desastres es impresionante. En el año 2011, solo en Estados Unidos, hubo un saldo de 14 grandes catástrofes naturales que arrasaron numerosos lugares del país. Arrasaron parte del presupuesto nacional. Fue la época cuando estábamos todavía sufriendo la gran crisis económica. Fue el año récord de desastrosas y devastadoras sequías, inundaciones, huracanes, incendios, y usted siga la lista. El resultado fueron 675 muertes, no fueron muchas, diría usted. Claro, como no le tocó, ni fue su pariente, ¿verdad? Pueblos destrozados, miles de hectáreas de campo de cultivo arruinados, provocando daños de miles de millones de dólares, cantidades que no se veían desde hace 30 años, según lo dicta la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. Es decir, récords que no se miraban en 30 años. Es demasiado. Mediados de agosto, a principios de este mes, el huracán Harvey alcanzó categoría 4, se reportaron 39 muertos, 125 billones, ya no son millones, ahora son billones en pérdidas económicas, más de 185,000 casas destruidas. Un huracancito nada más. El huracán Irma en el Caribe y Florida, del 30 de agosto al 16 de septiembre, sus efectos alcanzó categoría 5, 37 muertos en el Caribe, 17 muertos en la Florida, y billones de dólares en gastos, en pérdidas. ¿Y qué tal cuando se sacude la tierra? El DF, 19 de septiembre, se repitió 30 años después, ¿verdad? Algo está pasando en esa cifra de 30 años después. Una magnitud de 7.1, al menos, bueno, la cifra ya pasó los 400 muertos, 725 millones de dólares en pérdidas, y bueno, hay cientos todavía de desaparecidos, hermanos. Y muchos de nosotros tenemos amistades todavía en esos lugares. Y para rematar, dentro de ese pequeños 2-3 semanas que apenas pasaban, en Puerto Rico viene María, y ay, María dejó la ciudad, esas islas terriblemente destrozadas. Ustedes miran las cifras ahí.
Dicen que va a tomar 6 meses recuperar todo el sistema eléctrico y de luz y de energía eléctrica en la isla. La dejó en ruinas como parte de la República Dominicana y Cuba. Hermanos, como a nosotros no nos tocó directamente, no lo sentimos. Ahora les voy a preguntar, levanten rápidamente la mano, ¿cuántos en este momento en su vehículo traen un kit de emergencia con agua, comida que no sea perecedera como fruta, latas, un abrelatas, suficiente agua, por lo menos unas barras de proteína, un radio y un cargador natural para los celulares? ¿Cuántos tienen listos? Nadie tiene la mochilita ni siquiera una en su cama. Se acuesta a dormir. Vivimos en California, un estado de alta intensidad sísmica, donde se nos dice que en cualquier momento se nos va a mover el suelo, se nos va a caer el techo encima, se nos grita, tiembla por todos lados. Y uno no hace nada. Es que cuando nos toque, nos toque. Así de fácil lo contestamos. Ese es el pueblo adventista. Así estamos en la iglesia. Por eso el Señor dice que a muchos los va a agarrar por sorpresa. Si ya sabía que iba a venir. Ajá. Pero cuando se te mueve el suelo, cuando se te abre la tierra, cuando se te inunda la casa, cuando el aire es de una velocidad fuerte que no puedes ni estar en pie, cuando los desastres tocan tu hogar, te tocan a ti, entonces sientas en alarma, en caos. Miren, hermanos, nunca se está suficientemente preparado en una emergencia. Aunque tengas un kit, aunque tengas medicina, aunque tengas todo, cuando te toca la emergencia, nunca es suficiente. Siempre te agarras prevenido porque las emergencias son emergencias. Pero por lo menos tienes algo. Lo que me alarma es de que nadie está haciendo nada. Nadie. Yo no tengo miedo. Es que no se trata de tener miedo, se trata de reaccionar. Y ese es el punto donde quiero llevarles esta mañana. No estamos reaccionando ni los que vivimos en California. Estamos esperando a recoger a un pariente, un amigo entre los escombros, o que nos recojan de entre los escombros para reaccionar. O sea, vivimos en el sur de California, ¿ya se dieron cuenta? A unos cuantas millas de la falla de San Andrés, que cuando ésta se mueve va a crear un efecto tremendo. No, me dijo un anciano, no me preocupa, pastor, eso va a ser cuando venga la segunda venida, porque un terremoto tan grande, solo con la segunda venida de Jesús. ¿Y de cuándo acá la hacemos de profetas? O sea, en el DF ya no esperaban un ramalazo como el que les llegó el 19 de septiembre. Tenían miedo porque había temblado una semana anterior, pero después de una semana como que la gente se empieza a calmar un poquito. Están con miedo pero se van calmando, como todo lo que pasa después de una crisis. De repente se les vuelve a mover el suelo y se les caen los edificios enfrente. Hubo gente que no pudo ni siquiera salir. Y hubo gente que estaba viva entre los escombros cuando los recogieron. Había gente viva. Es frustrante. Los elementos finales. Dice, por ejemplo, el libro de Evangelismo. ¿Lo han leído? Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas. ¿Por qué cosas? Terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. ¿Es Dios el que está detrás de esto? Interesante. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Lo está permitiendo o lo está produciendo? Son preguntas muy capciosas y muy peligrosas la manera como las contestemos. Lo cierto es que la sierva del Señor dice que el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Y es que recuerden el contexto, creo que eso les prediqué la vez pasada, de que el mundo cargará cuenta de los adventistas y de los sabatistas que estos desastres naturales son causados por nosotros. Y es por eso que el cambio de la relación que existe con Dios y el mundo se rompe y en Dios empieza a cambiar. Es decir, Dios cambia su trato de misericordias al mundo y lo deja a su suerte. Y en ese sentido es que la autoridad como Dios
es marcada porque Dios está marcando y diciendo quién realmente es el creador. Dice, sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán. Entonces, aprende a invertir ahorita, si es que tienes un dinerito extra, en predicar, en proyectos que amplíen la oportunidad. Invierte en la radio, invierte en tu iglesia, invierte en iglesias, invierte en hospitales cristianos adventistas, invierte en escuelas y en educación adventista, invierte en la palabra, porque el día de mañana no te va a servir. Sigue diciendo, acontecerán calamidades de lo más que pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán ¿qué? Miren, apenas acababa de agosto, empezaba septiembre y fue una tras otra. Solamente es un experimento, nada más. ¿Qué será cuando empiecen una tras otra en todo el planeta al mismo tiempo? ¿De dónde se van a sacar recursos? Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo, miren, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán. Quiere decir entonces que todos estos desastres nos están dando una oportunidad evangelística maravillosa. Ay, no, pastor, es que cuando vienen desastres cualquiera está listo. Pues hay que aprovechar, sembrar semilla. Es el momento. Sí, es verdad que a veces es solo por susto o por conveniencia, pero uno no puede controlar al Espíritu Santo. Usted siembre la semilla, aproveche el momento. El Espíritu Santo hará el resto en el corazón de las personas con las que ustedes se contacten. Habrá personas que se arrepientan y por causa de ellas Dios no permitirá la extrema indignación. Es decir, las últimas postreras plagas suceden después del fin del tiempo de gracia. Ya no va a ser necesidad de convencer a nadie, pero los desastres previos a las 7 plagas serán, dice, pavorosos y producirán arrepentimiento. Producirán una reacción en el mundo. Muchos se van a arrepentir, sin embargo, muchos otros, dice, las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:3? Leyó la hermana. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Pero se dan cuenta el término que viene acompañado de la destrucción, el adjetivo. ¿Qué tipo de destrucción es? Repentina. Esta palabra me preocupa. Así, de momento. Repentino. Como que no lo esperas. Como los dolores a la mujer de parto, y no escaparán, no habrá salvación. Yo siempre me he preguntado, hermanas, ustedes que se embarazaron y que tuvieron a sus bebés, y tuvieron esos dolores, ¿los sorprendió el nacimiento de su bebé? ¿Por qué no? Lo tuvieron 9 meses, sabían que después de 9 meses el chamaco o la chamaca tenía que salir. Sin embargo, la palabra utiliza ese término para que a pesar de que sabemos, nos va a sorprender. ¡Ay! Ya, voy a dar a luz, qué sorpresa. No me esperaba que fuera a dar a luz. O sea, no. Están esperando en cualquier momento. Si de repente te llega, ¿no? Ay, pensé que era dentro de 2 semanas o pensé que era dentro de 1 semana y ya. Y el que no sabe se pone nervioso. Esperaba que fuera para el 2020, pero de repente se nos adelantó. O sea, ¿cuándo va a ser la venida del Señor? No sabemos. Lo que sí sabemos es de que los acontecimientos previos, muchos de ellos sucederán de repente. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo ahorita, exactamente hoy. Es el último día de septiembre. El 23 de septiembre se cerró el ciclo de la bula papal. Ahora en octubre se va a ejecutar la orden. ¿Qué va a pasar? A lo mejor no pasa nada, o a lo mejor y sí.
Pero se le dijo al mundo cristiano que tenían un año para volver a Roma. Se le llamó el año del jubileo o de la misericordia. Es decir, es tiempo de que todo el mundo protestante regrese a casa. Y les vamos a dar un año. Y ese año se cumplió. Ese decreto, esa bula papal, ya se escribió el año pasado en septiembre, ya se venció. Ahora en octubre viene el fin y están utilizando el asunto de los 500 años del protestantismo para eliminarlo y las iglesias se están uniendo. Pero no todas. Un montón de iglesias, aparte de la iglesia adventista, no están volviendo a Roma. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar Roma cuando se dé cuenta que no logró su objetivo de volver a tener a todas las iglesias bajo su autoridad? ¿Entienden el momento en que estamos viviendo? No podemos decir, ay, es que de repente empezó una persecución en tal lugar. De repente se cerraron los negocios y ya no nos dejaron trabajar en domingo. De repente, pues sí, de repente, pero todo nos vienen anunciando. De repente nació el niño. O sea, de repente nació, ¿no? El término simplemente es para anunciar que no estamos preparados, que no estamos alertas. Mensajes Selectos, volumen 3, léanlos, hermanos. Sabía que el tiempo era corto, que las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros por fin sucederán en forma repentina y rápida. ¡Pum, pum, pum! Lo que es repentino no te da tiempo de reaccionar. Volumen 8 de los testimonios. Nosotros, conocedores de la verdad, deberíamos prepararnos para lo que pronto estallará sobre el mundo. ¿Cómo? Con sorpresa abrumadora. ¿Quiénes deberíamos de prepararnos? Pero ni siquiera tenemos agüita al lado. No podemos vivir sin ese líquido vital 3 días si padecemos un desastre natural y no tenemos acceso a agua. 3 días después morimos por inanición. Podríamos dejar de comer 40 días, pero no puedes dejar de tomar líquido o agua durante estos 3 días porque te secas, te deshidratas y te mueres. No nos podemos preparar en eso, ¿nos estamos preparando en otro? ¿De verdad? Nosotros, conocedores de la verdad, deberíamos estar preparados. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro que pronto sobrecogerán con fuerza abrumadora. Prepararse, prepararse, prepararse. Es tan importante ese concepto. Seguimos ahora en el tomo 9 de Testimonios. Se está acercando el tiempo cuando la gran crisis de la historia del mundo se producirá. Cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexplicable aprehensión. Los juicios de Dios seguirán uno a otro, ¿cómo? En rápida sucesión. Fuego, agua, terremotos con guerras y derramamiento de sangre. Pum, 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 pum. Me cuenta una de mis amistades que estaba en terremoto, que yo había hablado por teléfono en cámara con ella en el primer sacudón de la semana anterior y le dije, pon al lado de tu cama una mochilita con pantalón, con una blusita, con zapatos, con agua, porque cuando tiembla salen corriendo. No, se le olvidó, no le pasó nada, solo se le bretó el techo. Pero ¿saben cómo estaba? En blusita de dormir, así enseñando todo. Ahí andaba en la calle tapándose todo la muchachita. ¿Por qué? Porque le agarró el temblor y no estaba preparada. Andaba cómodamente en su casa felizmente. Cuando aquello tembló, salió corriendo. Y la mochilita, no es que nunca la hice, o sea, por lo menos la jalas y por lo menos te pones un poquito de ropita y zapatos y andas un poquito más tranquilo en el desastre. Pero imagínense, con un desastre y con poquita ropa, pues es incómodo, hermano. O sea, hasta en esos detalles uno tiene que tener un poquito de sentido común. Es que ¿quién se va a andar fijando en los desastres? Claro que la gente se fija porque también hay gente mala. Y es muy incómodo andar semidesnudo en medio de un desastre, hermanos. Por lo menos tengan una ropita extra ahí a la mano, especialmente si te vas a dormir y duermes con ropita poca. Especialmente si eres damita.
Cuiden esos detalles, hermanas, por lo menos esos detalles, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar, porque serán en sucesiones rápidas. Testimonios. Durante una visión nocturna, ya estaba en una altura desde la cual podía ver las casas sacudidas como una caña por el viento, edificios grandes, pequeños caían al suelo, centros de placer, teatros, hoteles y los hogares de gente rica eran sacudidos y destrozados. Muchas vidas eran destruidas y el aire estaba lleno de los gritos de los heridos y los aterrorizados. Si tú no has estado en una crisis, yo no he estado en una crisis. A mí me tocó llevar a los jóvenes de la Panamericana cuando Northridge, ayudar, pero ya había pasado el desastre. No me tocó escuchar gritos, no me escuchó escuchar, o sea, no he visto yo una escena de un desastre de esa magnitud, no sé si tú lo has vivido. Pero dice, muchas vidas eran destruidas y el aire estaba lleno de los gritos de los heridos y los aterrorizados. Un solo toque, los edificios tan sólidamente construidos que los hombres los consideraban tan seguros en contra de cualquier daño, rápidamente se convirtieron en montones de escombros. No había seguridad de protección en ninguna parte, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice tu Biblia en Lucas 21, 25? Esta es la actitud humana frente a estas situaciones. Entonces habrá señales en el sol, la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Confusión, perturbación, y más cuando tienes chiquillos. Debe ser más preocupante. El mío ya tiene 21 años, digo, bueno, ya por lo menos está fuerte y grandote, se puede cuidar solo, pero uno que cuida chiquillos, es desesperante. Dice la Review and Herald, 19 de octubre de 1897. O sea, hace casi 130 años, ¿verdad? En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra será violenta, habrá pestilencias, plagas, hambres. Las aguas de las profundidades saldrán de sus límites, la vida y las propiedades serán destruidas por fuego y la inundación. Se han sentido terremotos en varios lugares, pero estas perturbaciones han sido muy limitadas. Limitadas. Terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra y las construcciones de lujo erguidas a gran costo llegarán a ser, sin duda, ¿qué cosa? Montones de ruina. La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en las profundidades de la tierra. Eso se llama energía. Dicen, bueno, es que sal donde no se te caiga algo encima, pero es que la tierra se abre también. Y de la tierra se abrirá una energía tremenda que da nacimiento o da producto a lo que el mundo mira con terror. Cuando los volcanes se enciendan en conexión una con otra, que tienen fuerza como de más de 10 o 15 bombas atómicas, imagínense si estalla más de uno al mismo tiempo. Los desastres naturales. Palabra de vida del gran maestro dice que en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la ¿qué? Ahí está el término otra vez, la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas. O sea que te va a agarrar desprevenido, ¿sí o no? Porque dice que las dos, seas de las fatuas o seas de las prudentes, la profecía dice que a ambas las va a agarrar de repente, desprevenido. Estaban esperando al esposo y de repente llegó. Pues ¿qué no estabas esperando? ¿Cómo que de repente llegó? Desprevenidas. Dice, ahí está. Viene salida a recibirlas y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día una calamidad repentina e
inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Ahí, una crisis que ponga en verdad, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién crees? Nadie va a estar tranquilo cuando se te viene encima un desastre, pero solo Dios puede poner esa paz. No dije tranquilidad, dije esa paz que te ayuda a tomar decisiones claras, a buscar salidas, a buscar ayuda, a sentir que el único lugar seguro es bajo la sombra del Omnipotente. Es el único lugar seguro, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:4 dice claramente en la Escritura: porque vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Hay suficiente luz. Y cada vez que se mueve la tierra, cada que azota un huracán, cada que viene un desastre, es un foco de atención que nos recuerda que en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, de repente azotan tentaciones que ponen en fuego nuestro carácter y demuestra quién realmente somos. Tú eres lo que realmente eres cuando nadie te está observando, cuando no le tienes que demostrar nada a nadie, solo a Dios. Y ante la crisis y ante la prueba, ¿estás preparado? Hermano, quiero hacerte este llamado esta mañana. La preparación no es física, aunque tiene que ver con tu alimentación y con tu ejercicio. Es importante estar físicamente preparado. La preparación no es intelectual, aunque es importante leer y conocer, porque es parte. La preparación netamente es espiritual. Pablo dice: para que tu espíritu, alma y cuerpo estén listos para el día de su venida. ¿Entienden? Espíritu, alma y cuerpo no nada más es lo físico, no nada más es la parte mental. La parte espiritual juega un papel fundamental, porque si espiritualmente no estás preparado, aunque andes fuerte, atlético, si tu espíritu, tu relación con Dios es débil, hasta el más fuerte le van a temblar las canillas cuando se le mueve la tierra y se le desmoronan los edificios. La fuerza está aquí. Abre tu corazón y fíjate si Jesús está allí. Invítalo. Yo te pido esta mañana que demuestres por lo menos un poquito de prudencia y te prepares por si nos tiembla la tierra, pero que tomes en serio la preparación. Es tiempo. Ahorita están llenas las iglesias en el DF y en el sur de México y en Puerto Rico y en todos esos lados. Dejen que se sacuda aquí y llenamos el monte otra vez. Pues mientras hay oportunidad, siembren, hermanos. Siembren para la gloria de Dios. El tiempo está cerca. Dios nos bendiga.